Buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hoy a un nuevo relato de las historias del terror. Como siempre, antes de empezar, dame publicidad en Spawn, es broma, de mi propia historia. Aquí están las historias del terror, le podéis dar, y las historias del terror, y podéis ver todos los capítulos y estar al día de los capítulos que van a tocar. Y nada, la historia del terror, Demon Crowley 09 como en YouTube, en Wattpad. Así que espero que os paséis. La recomiendo totalmente. Me está grabando mi novia Gur Gómez, así que voy a pasar por su canal. Buenas. Y la historia se titula La Ouija. Y simplemente voy a intentar ser breve, pero intentar que quede bien porque es una historia muy buena. Y son mis experiencias jugando a la Ouija. Y espero que luego consiga. He jugado a la Ouija, era muy joven, pero voy a contar mis experiencias. La primera de todas empezó un día en mi casa de Vigo. Éramos muy pequeños y le hicimos como una especie de caja de patatas de plástico. El vaso era de los míticos de vasos de cumpleaños de plástico y las letras eran recortadas por nosotros de periódicos. Y decimos, va, eso no va a pasar nada porque es casero, no sé qué. Y le hicimos en plan jugando. Vale. Éramos yo, mi hermano Rodri y mi hermano Arturo. No habíamos nadie más y hacemos eso. Dijimos si había alguien muerto en la casa y nos dice la Ouija que sí. Y yo me quedo así, dije, mis hermanos o algo. Pero no podía ser, porque yo era el que estaba tocando o sea, el que estaba más cerca del vaso. Pero yo no estaba tocando el vaso. Y yo les dije, pues se fueron ellos o algo. Y para nada. En esto viene mi madre y nos dice, ¿pero qué hacéis, locos? No hagáis esto, no sé qué. ¿Pero por qué? Porque no quiero asustaros, pero arriba, en el piso de arriba, murió un vecino en extrañas circunstancias y podéis invocar a ese o algo, podéis invocar algo. Entonces nos acojonó y tal y no jugamos más ese día. Éramos muy pequeños, ya os digo. Pasados los años, yo con unos amigos íbamos a una casa abandonada, íbamos a pasar, bebíamos, tomábamos patatillas, beber evidentemente no alcohol, yo nunca bebí alcohol, pero pasábamos las tardes allí, era una casa abandonada, pero la ventana te dejaba ver un poco de luz y lo pasábamos bien y no había indigentes, no había junkies, pues pasábamos las tardes. Una de tantas tardes, a uno de mis amigos, porque éramos 5 lo que quedábamos, era yo, mi hermano Rodri, alguna vez mi hermano Arturo, pero la que pasó la gorda, él creo que no estaba, estábamos yo, Rodri y 2 colegas, creo que éramos 4. Y uno de mis amigos se le ocurrió la loca idea de decir, ¿por qué no hacemos una Ouija? En ese sitio estaría muy bien hacerla, la casa abandonada y tal, daría mal rollo, sería más o menos sobre la noche, porque era invierno, sobre las 7 y pico ya sería de noche, y sería de puta madre hacer una Ouija y tal. Y yo, no juguéis con ello, porque claro, yo ya había experimentado mis experiencias, sé que a la Ouija no se puede jugar de uno, solo tienen que ser siempre un grupo. Por cierto, que me olvidé decir al principio, Ouija es del oui, en francés sí, y ja del alemán. Oui, ja, junto forman esa palabra. Y dices, ¿por qué sabes eso? Porque me informo de las cosas y en teoría la creó un francés y la creó un alemán. Y entonces, pues juntos formaron esa palabra, sí y sí, porque se suele decir sí o no en el juego. Y de ahí el nombre de Ouija. Sí, y en alemán y en francés. Con eso, yo le dije a mis amigos que era una locura, pero si ellos querían. Lo que pasa es que a mí me da mal rollo el tema de que yo creo y mi hermano Rodri cree, y a la Ouija, aparte de jugar uno solo, no se puede jugar, o sea, invocar, o como yo llamarlo, yo llamo jugar porque no deja de ser un juego muy peligroso, pero es un juego de mesa. Pues no se puede hacer si no crees. Mis amigos, uno de ellos no creía en absoluto, se burlaba de lo paranormal y tal, y el otro era escéptico, respetaba pero no creía. Yo le dije, vale, venga, un día vamos a hacer la Ouija y tal. Unos días después, estábamos haciendo la Ouija, y antes de empezar a hacer la Ouija, pues vimos
el terreno y estaba todo bien, porque, a ver, imagínate que hay una silla que está a punto de caer, pues hay que verlo porque si se cae dices, ay, no, se ve antes el terreno, que pueda haber un sonido, goteras, y no había nada del otro mundo, no había nada del otro mundo. Vale, empezamos a hacer la ouija y empezó a hacer mucho frío y me puse yo otra vez debajo porque mis amigos, los no creyentes, podían hacer la broma y dar. Entonces yo me puse de abajo y al empezar ya se nos quedaron casi pegados los dedos. Yo dije, no podéis separaros, porque es otra cosa que no podéis hacer. Separaros, una vez empezáis, se tiene que acabar el chisme, el juego. No podéis separaros hoy, porque lo hacéis peor. Bueno, empezamos, se nos quedaron pegados los dedos, pero yo le dije, no, mantener la calma, porque si no, es que para eso no jugamos. Empezamos como oír sonidos que venían de la cocina, pero no podíamos separarnos. Entonces, empezaron a hacer como sonidos, estábamos ya muy sugestionados, pero no supe ahí de ver cosas. Y entonces se abre una ventana, por ahí entra la ósea de viento, y empieza a hacer mucho más frío, entra mucho tal, y mucho aire, y nos quedamos así. Mi amigo, el que no creía un poco, ya se estaba medio asustando. Y yo, tienes que aguantar. Una vez empecé, tienes que aguantar. Le he formulado preguntas y resulta que invocamos a uno, empieza a hablar con nosotros, tal, más o menos todo bien, pero luego empieza como a formar palabras sin sentido, hablar de cosas de demonios, hablar de Satanás, hablar de cosas extrañísimas, y nos empieza a dar mal rollo, y nos íbamos a separar porque ya estábamos muy tal. Y en esto se empieza, encima de la ouija, aunque lo veis de película, se empieza a formar un humo, y ese humo empieza a hacer como una cara de una niña, o sea, como una especie de rostro femenino. Nos acojonamos, se separan antes lo que no creen, y yo y Roddy nos quedamos así, pero una vez se rompió, digo que nosotros nos quedemos. Entonces empezamos a correr, a esa casa entrábamos por una especie de agujero, no había puerta, la puerta estaba tapada, y salíamos por el agujero. Yo me veo para lo último, y veo que se estaba aún formando algo cuando estábamos saliendo. En los casos de posesiones, cuando hacen ouijas o cuando hacen invocaciones, ese humo se suele meter dentro de la boca del medio y cosas así. Era un tono rosado, rojo y tal, y eso. Salimos y parecía que había quedado la cosa ahí. Un susto, al día siguiente fuimos a por la ouija, no vimos nada, y no pasaría tampoco gran cosa si viéramos solamente esto. ¿Pero qué pasó? A cabo de unos días, mi amigo, el que no creía, decía que miraba una niña en sueños y que también iba de viaje a lo mejor y que se quería observado y tal. Una de las veces que viajó, me llamó, asustadísimo el móvil, mientras conducía, que no sé qué tenía que hacer, pero me llamó y dijo que miraba a la niña en el retrovisor mientras corría, como yendo por él. Resulta que yo le dije que dejara el móvil, lo dejó y que cuando llegaran a mi casa hablábamos y yo le hacía alguna especie de hechizo o alguna cosa, o miraba alguna cosa por internet, de ahuyentarlo, porque él decía que era la misma niña que habíamos invocado. Vale. Resulta que mi amigo tiene un accidente, se queda súper mega mal, o sea, no vive, por así decirlo, después del accidente. Iba con la mujer estaba bien y tal, pero él no llega, no se ve. Mi amigo, el otro, el que no, justamente le pasa la peor tragedia al que no creía, eso es muy sospechoso. Después, al que medio creía, un día me dijo que fuera a su casa porque él notaba que la niña estaba allí y que así hizo algunas fotos y tal, y en las fotos él como que pensaba que miraba niñas y tal. Yo en las fotos sinceramente podían ser luces o tal y dije no, luego ¿qué? Voy al baño y el baño yo lo vi completamente lleno de sangre. Me quedé así, él no miraba esa sangre, yo sí, pero él no la miraba. Y cuando voy a hacer una especie de conjuro, hechizo, como voy a llamarlo, para ahuyentarla, veo claramente a la niña en el medio del pasillo, la misma niña que invocábamos, una niña en plan rubia, por el pelo cortito por aquí, de un camisón blanco,
en detalles en rosa y llevaba un muñeco en la mano, básicamente. Después esa niña nos miraba muy mal, no decía nada. Yo le hice como la especie de conjuro y tal, y parecía que se había quedado la cosa. La sangre ya no estaba, la niña no estaba, y quedó todo ahí. Me dijo muchas gracias, estuvo muchos días sin pasarle nada, pero un día, yendo por una obra, por debajo de una obra, pasa por debajo de la obra, y casualidad de la vida, pasa por debajo, se le caen la hoz de escombros, se le caen pues por aquí, por todo esto, le queda el cuerpo al descubierto, y no muere, pero queda inválido. Queda como que puede volver a andar, pero quedó tipo inválido. Yo le dije, joder, al que no cree, le pasó eso, de madre mía. Después, al que medio cree, le pasó lo otro. A mí, lo que me pasó, y a mi hermano, no nos pasó nada, porque vuelvo a decir, si crees, a lo mejor no te tiene por qué pasar nada, y eso que nos pasó de más, porque hemos roto el círculo, que no se tiene que romper, nos hizo, por así decirlo, más perceptivos. Yo, buenamente, no miraba fantasmas claramente, y ahora me digo que os ríais y tal, pero ahora los veo nítidos, muy claramente los veo. No siempre, ahí es todos los días, pero cuando los veo nítidos, parecen personas. Y fue a partir de ahí. O sea, es como que tenía algo escondido a lo mejor y haciendo la hueca, ¡pum!, le despertó mi y mi hermano no los ve claramente, pero los escucha. O los siente. Y desde ahí no quise volver a hacer más ouijas, éramos muy pequeños, ya digo, ¡ay, qué cabezas locas! Éramos críos y decidimos hacerla. La ouija, de hecho, ni siquiera era mía, era de un amigo, os lo digo así. Y yo pensé que no... Es más, yo actualmente, si yo hago una ouija con mis amigos, o sea, con gente que sabe hacerla, no pasaría nada. Solo contactarías y tal, yo sé de esas cosas, yo sé muchas cosas paranormales, sé perfectamente hacerla, pero si la haces con gente que tiene mucho miedo o que rápido se asusta, si rompes el círculo, atacan a todos, no solamente y a saber lo que puedes invocar. A lo mejor no solamente invocas un espíritu, invocas algo superior. Y básicamente fue eso. Nos pasó, siendo muy críos, con una ouija casera, y como que fue la señal de que algo gordo luego nos pasaría, y esa ouija fue muy gorda, ya os digo. Un amigo mío prácticamente perdió la vida, el otro quedó muy mal, a mi hermano y a mí nos dieron esa especie de don, pero es como casi por volverte loco. A la niña, pues si queréis saber, nunca más la vamos a encontrar. Y esas son mis experiencias con la ouija. Muchas veces me dijeron de hacerla, pero yo ya, por respeto, nunca más la quise hacer. Y espero que os gustara. Básicamente, la ouija, las normas básicas son que tienes que intentar que sea en grupo, intentar que todos los que la hagan crean y no se burlen de lo paranormal, y una vez la hagas, no se separe las personas, porque es como cabrear a lo que estás invocando. Y si nunca estás de acuerdo, o sea, si no estás de acuerdo o quieres parar, antes de parar tienes que decirle vete, adiós o cosas así. Entonces el ente o eso, en teoría, tendría que dejarte irte, salvo que tenga mucho mal rollo y tal, y no te dejo ir. Pero básicamente es eso. Espero que os gustara la historia. Podéis leerla más extensamente en Wattpad, que la cuento más detenidamente. Y espero que os guste y nada, espero que tengan mucho apoyo para seguir haciendo mis historias. Y nada, sed felices y hasta la próxima.